Nunca olvidaré el sonido de esos golpes. 3 golpes secos en la puerta de mi apartamento exactamente a la medianoche de un martes. No era el golpe casual de un vecino o el golpe confiado de un repartidor. Esto era desesperado, urgente, el tipo de golpe que hace que tu corazón se detenga antes de que tu cerebro reaccione. Estaba en pijama, a punto de lavarme los dientes. Cuando lo oí, mi primer pensamiento fue que quizás alguien se había equivocado de apartamento en mi edificio del centro de Madrid. Mi segundo pensamiento murió en el instante en que abrí esa puerta. Clara estaba en el rellano, tambaleándose como si fuera a colapsar en cualquier segundo. Pero no era solo que estuviera allí sin avisar a medianoche. Era su cara. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado, la piel a su alrededor de un morado profundo, que ya se estaba volviendo negro. Su labio inferior estaba partido y cubierto de sangre seca. Pero la peor parte, la parte que hizo que mi estómago cayera a mis pies, eran los moratones en su cuello. Marcas oscuras, con forma de huellas dactilares, rodeaban su garganta como un horrible collar, mostrando exactamente dónde habían estado las manos de alguien, dónde alguien había apretado. Alba, susurró, y su voz era tan rota, tan pequeña. Entonces sus rodillas cedieron. La cogí antes de que golpeara el suelo, tiré de ella hacia adentro y cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban mientras la guiaba a mi sofá. Ella temblaba por todas partes, emitiendo esos pequeños sonidos ahogados, como si no pudiera recordar cómo respirar correctamente. ¿Quién ha hecho esto? Yo ya lo sabía. Sabía desde hacía meses que algo iba mal, pero Clara había sido tan buena ocultándolo, poniendo excusas. Clara, ¿quién te ha hecho esto? Ella solo lloró, sollozos profundos, horribles, que sacudían todo su cuerpo. Déjame retroceder. Déjame contarte cómo llegamos aquí. Porque esto no sucedió de la noche a la mañana. Nada tan terrible lo hace jamás. Clara y yo somos gemelas, idénticas, de 28 años, nacidas con 7 minutos de diferencia, lo cual nunca dejo que olvide porque esos 7 minutos me convierten en la hermana mayor. Mientras crecíamos, la gente no podía distinguirnos. Incluso nuestra tía Patricia, que nos crió después de que nuestros padres murieran en un accidente de coche en la M30 cuando teníamos 12 años. A veces me llamaba por el nombre de Clara y viceversa, pero éramos diferentes donde importaba. Yo siempre fui la ruidosa, la luchadora, la chica que castigaron por golpear a Tomás Ramírez en octavo de EGB después de que le tirara del pelo a Clara. Clara era más suave, más amable, veía lo bueno en todos. Creía que la gente podía cambiar, quería ayudar, arreglar y sanar. Yo me convertí en instructora de Muay Thai. Ella se convirtió en maestra de infantil. Perfecto, ¿verdad? Cada una de nosotras haciendo exactamente lo que encajaba con nuestras personalidades. Luego, hace 4 años, Clara conoció a Bruno Martínez en algún evento benéfico que organizó su colegio. Él tenía 32 años, era exitoso, venía de una familia adinerada, un promotor inmobiliario, con una bonita sonrisa y modales perfectos. Donó una gran cantidad al colegio y le pidió salir a Clara el mismo día. Lo conocí en su tercera cita. Clara lo trajo a una cena familiar en casa de tía Patricia, en su piso de Chamberí. Supe de inmediato que algo no cuadraba. No podía identificarlo exactamente. Dijo todas las cosas correctas. Elogió la cocina de tía Patricia. Me preguntó sobre mi gimnasio, pero había algo en sus ojos cuando miraba a Clara. Algo posesivo, como si ella fuera una cosa que había adquirido en lugar de una persona que amaba. Le conté mis preocupaciones a Clara al día siguiente. Gran error. Se puso a la defensiva. Dijo que estaba siendo sobreprotectora, que no me gustaba verla feliz. Discutimos de verdad por primera vez en nuestras vidas. Dejó de llamar tanto después de eso. Se casaron 10 meses después. Rápido, dijo Bruno, porque cuando lo sabes, lo sabes. La boda fue hermosa, cara y celebrada en una finca a las afueras de Madrid. Me sentí incómoda todo el tiempo. Fui la dama de honor, me paré justo al lado de mi hermana y la vi casarse con un hombre que, de alguna manera, en menos de un año,
La había convencido de dejar su trabajo de maestra, mudarse a su chalet en Pozuelo y reducir los compromisos innecesarios como nuestros almuerzos semanales de hermanas. Después de la boda, vi cada vez menos a Clara. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Las visitas dejaron de ocurrir. Siempre había excusas. Bruno tenía eventos de trabajo a los que ella necesitaba asistir. Estaban reformando la casa. Ella no se sentía bien. Estaba ocupada, pero soy su gemela. Siempre hemos tenido esta conexión, este sentido la una de la otra, y podía sentir que algo andaba mal. Incluso cuando Clara sonreía y decía que todo era perfecto, las señales de advertencia fueron pequeñas al principio. Clara usando mangas largas en julio, en pleno Madrid, cancelando planes en el último minuto, esa mirada vacía en sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando, la forma en que se estremecía si alguien se movía demasiado rápido cerca de ella. Cómo empezó a pedir permiso para las cosas, diciendo Bruno piensa, y Bruno dice, en lugar de tener sus propias opiniones. Hace 6 meses, aparecí en su casa sin avisar. Bruno abrió la puerta, bloqueándola con su cuerpo. Dijo que Clara estaba durmiendo, y que quizás debería llamar primero la próxima vez. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Nunca pasé de esa puerta. Hace 3 meses, vi a Clara en el supermercado Sánchez Romero. La abracé, y ella hizo una mueca de dolor. Me eché hacia atrás. Le pregunté si estaba bien, y ella se rió, restándole importancia. Dijo que se había dado un tirón en el gimnasio, pero Clara no iba al gimnasio. Y cuando toqué su brazo, sentí cómo se apartaba de mí. Empecé a llamar más, a enviar más mensajes, tratando de encontrar formas de verla. Bruno siempre estaba allí, siempre observando, siempre con alguna razón por la que Clara no podía quedar conmigo o hablar mucho tiempo. Me sentía impotente, frustrada, asustada. Luego vino ese golpe a medianoche. Ahora estaba en mi sofá, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Y yo estaba poniendo hielo envuelto en un paño de cocina en su cara, tratando de no temblar de rabia. «Háblame», le dije en voz baja, sentándome a su lado, sosteniendo suavemente el hielo contra su ojo hinchado. «Cuéntamelo todo». Le llevó casi 1 hora. Las palabras salieron en pedazos rotos entre sollozos y largos silencios. Cómo empezó con cosas pequeñas. Bruno criticando su ropa, su forma de cocinar, sus amigas. Luego vinieron los gritos, el control, rastreando su teléfono, revisando sus mensajes, poniendo reglas sobre dónde podía ir, a quién podía ver, en qué podía gastar dinero. Luego empezaron los empujones, los agarrones, las bofetadas, siempre donde la gente no podía ver, siempre con amenazas sobre lo que pasaría si se lo contaba a alguien. Esta noche había sido la peor. La cena estaba fría porque Bruno llegó tarde a casa sin avisarle. Él la agarró, la sacudió. Luego sus manos encontraron su garganta y apretó. Dijo que vio la oscuridad cerrándose. Pensó que eso era todo. Así era como iba a morir. Entonces él la soltó. La arrojó contra la pared. Le dijo que si alguna vez intentaba irse, se aseguraría de que nadie encontrara su cuerpo. Él tenía contactos, dinero, un abogado de primer nivel en nómina. ¿Quién la creería a ella? Yo te creo, le dije, abrazando a mi hermana mientras lloraba. Y va a pagar por esto. Clara finalmente se durmió alrededor de las 3 de la madrugada, acurrucada en mi sofá bajo cada manta que poseía. Le había limpiado las heridas tan suavemente como pude, le había dado analgésicos, le había preparado un té que apenas tocó. Ahora estaba quieta, su respiración finalmente constante, y yo me senté en la cocina en la oscuridad, mirando a la nada. No iba a poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos moratones en su cuello, esas huellas dactilares. Seguía pensando en lo cerca que estuve de perderla, en cómo, si Bruno hubiera apretado solo un poco más fuerte, mi hermana estaría muerta ahora mismo. La rabia que sentía en mi pecho era como algo vivo, algo ardiendo y exigiendo acción. ¿Pero qué acción? Llamar a la policía. Clara no tenía pruebas excepto las lesiones, y Bruno tendría su historia preparada.
Ya había demostrado que era cuidadoso, inteligente. Nunca la lastimaba en ningún lugar visible, cuando ella tenía que salir de casa. Su casa probablemente tenía cámaras de seguridad que él controlaba. Su familia tenía dinero para los mejores abogados de Madrid. Cualquier caso desaparecería, y Clara terminaría de vuelta en esa casa con un hombre que casi la había matado. Solo que ahora más enfadado, más peligroso. Recorrí mi pequeña cocina, mi mente acelerada repasando posibilidades y descartándolas con la misma rapidez. Entonces, vi mi reflejo en la puerta del microondas. Vi mi cara, la cara de Clara, nuestra cara idéntica. La idea me golpeó como un rayo. Éramos gemelas idénticas. Nuestra propia tía nos confundía a veces cuando éramos niñas. Misma altura, misma constitución, misma voz cuando lo intentábamos. ¿Y si nos intercambiábamos? ¿Y si yo volvía a esa casa, como Clara, y me enfrentaba a Bruno yo misma? Yo estaba entrenada. Sabía cómo luchar, cómo defenderme. Más importante aún, no le tenía miedo. Que intente ponerme las manos encima, que intente controlarme. Le mostraría exactamente lo que pasaba cuando se metía con alguien que podía defenderse. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Clara estaba demasiado asustada para ir a la policía, demasiado traumatizada para enfrentarlo de nuevo. Pero yo podía hacer esto. Podía conseguir pruebas, pillarlo en el acto, grabarlo confesando algo concreto que sus abogados no pudieran hacer desaparecer. Cuando Clara se despertó alrededor del mediodía, le conté mi plan. Absolutamente no. Se incorporó demasiado rápido. Hizo una mueca de dolor. Alba, no. No entiendes cómo es él. No es solo violento. Es inteligente. Lo vigila todo. Lo sabrá. No lo sabrá. Clara, somos idénticas. Hemos engañado a la gente toda nuestra vida. Esto es diferente. Esto es peligroso. Sus manos temblaban. Si lo descubre, si algo sale mal, podría hacerte daño. Podría matarte. Entonces me aseguraré de que no lo descubra. Me senté a su lado. Tomé sus manos. Escúchame. No puedes volver allí. Y si simplemente desapareces, vendrá a buscarte. Creará problemas. Pero si yo vuelvo como tú, si estoy dentro de esa casa, puedo conseguir pruebas. Pruebas reales, que lo meterán en la cárcel. No sabes cómo es, susurró. Vivir con él, caminando sobre cáscaras de huevo cada segundo, sin saber nunca qué lo hará estallar. Las reglas, Alba. Tiene tantas reglas. Entonces enséñame. Enséñame las reglas. Enséñame a ser tú en esa casa. Tenemos tiempo. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver su cerebro trabajando a través del miedo, tratando de encontrar agujeros en el plan. Finalmente, preguntó, ¿a dónde iría yo? Si tú estás fingiendo ser yo, no puedo quedarme aquí. A casa de tía Patricia. A Segovia, a 2 horas de aquí. Bruno no va allí. Estarás a salvo. Clara closed her eyes. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza, que no había visto en meses. ¿De verdad crees que esto podría funcionar? Sé que funcionará. Confía en mí. Pasamos los siguientes 2 días preparándonos. Con cada hora, entendía más sobre la prisión en la que había estado viviendo mi hermana. Clara me enseñó todo. Cómo le gustaba a Bruno su café exactamente a las 6:30 de la mañana, 2 azucarillos, crema calentada durante 20 segundos en el microondas. Ni uno más, ni uno menos. Cómo la cena tenía que estar lista precisamente a las 6:30 de la tarde. No a las 6:25, no a las 6:35. Cómo no se le permitía tener contraseña en su teléfono. Cómo tenía que pedir permiso antes de gastar dinero. Incluso el dinero de la compra. Y él exigía ver todos los recibos. Cómo ciertos amigos estaban permitidos, y otros, como yo, no. Me enseñó la distribución de la casa. El sistema de seguridad que Bruno controlaba desde su móvil, donde guardaba los documentos importantes, su agenda, sus estados de ánimo, sus factores desencadenantes. No le contradigas, dijo Clara. Incluso si está equivocado, incluso si está siendo ridículo, no discutas, solo discúlpate y asiente.
Es más fácil así. Eso no es vivir, Clara. Eso es sobrevivir. Lo sé. Su voz era tan baja, pero eso es todo lo que he estado haciendo durante 2 años. Solo sobrevivir. Me enseñó sus gestos, cómo había empezado a hacerse más pequeña, a mantener la mirada baja, la voz suave, cómo se movía con cuidado por la casa, tratando de no hacer ruido, cómo se estremecía ante los movimientos bruscos ahora, algo que nunca solía hacer. Practiqué hasta que me dolió la mandíbula de mantener mi voz suave en lugar de fuerte. Practiqué hasta que pude caminar como si intentara no ocupar espacio. Hasta que pude mirar al suelo en lugar de encontrar la mirada directamente. Trabajamos en mi pelo. El de Clara era más corto ahora. Una media melena en lugar de mi larga cola de caballo. Cortó el mío para igualarlo, y apenas me reconocí en el espejo. Me veía como ella, suave, asustada, rompible. Clara me mostró el maquillaje que usaba para cubrir los moratones. Base de maquillaje, 3 tonos demasiado pesada, corrector, polvos. Se había vuelto buena en eso. Demasiado buena. ¿Cuántas veces había ocultado su violencia al mundo? Me dio su anillo de bodas. Me lo puse y me sentí enferma. Se suponía que este anillo significaba amor y compañerismo. En cambio, se había convertido en un grillete. En la segunda noche, Clara sacó una pequeña caja de su bolso. Dentro había 3.000 euros en efectivo, escondidos en billetes de 20 y 50. Mi dinero de huida, explicó. He estado ahorrando durante 8 meses, cogiendo 20 euros de aquí y allá del dinero de la compra. Bruno nunca revisa los recibos con tanto cuidado. Iba a huir. Simplemente nunca encontré el valor. Encontraste el valor para venir a mí, le dije. Eso requirió todo lo que tenías. La mañana que se suponía que debía volver, llevé primero a Clara a casa de tía Patricia en Segovia. Nuestra tía no hizo muchas preguntas. Solo atrajo a Clara en un fuerte abrazo y prometió mantenerla a salvo. La alivio en la cara de Clara cuando se dio cuenta de que no tenía que volver a esa casa, casi me rompió. Ahora estaba sola en el coche de Clara, conduciendo hacia la casa de los Martínez. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que dolía. En el camino de entrada, pude ver el Mercedes negro de Bruno. Estaba en casa temprano. Respiré hondo. Revisé mi cara en el espejo una última vez. Expresión suave. Ojos asustados. Postura sumisa. Veamos cómo te gusta pelear con alguien que contraataca, pensé. Luego salí del coche y caminé hacia la puerta principal de la prisión de mi hermana. La casa estaba helada. No en cuanto a temperatura, sino en sensación. Todo parecía perfecto, como salido de una revista de decoración. Paredes de color crema, muebles caros, flores frescas en la mesa de la entrada, pero no había calidez, ni personalidad, ni vida. Dejé mi bolso con cuidado donde Clara dijo que pertenecía. En el banco junto a la puerta, no en la mesa. Reglas. Todo eran reglas aquí. Podía oír la voz de Bruno viniendo de su despacho al final del pasillo. Estaba en una llamada telefónica, riéndose de algo. El sonido hizo que se me erizara la piel. Esta era la misma voz que había amenazado a mi hermana. La misma boca que le había dicho que haría desaparecer su cuerpo. Me moví por la casa en silencio, observándolo todo. El salón parecía una exposición. Sofá blanco que probablemente no era cómodo. Mesa de centro de cristal sin una sola huella dactilar. Todo colocado en su sitio. En la cocina, las encimeras estaban completamente despejadas. Ni un plato fuera de lugar. Ni un electrodoméstico visible. Clara me había dicho que Bruno odiaba el desorden. Pero esto era extremo. Encontré el dormitorio en el piso de arriba. El vestidor me dijo todo lo que necesitaba saber sobre este matrimonio. La ropa de Bruno ocupaba 3/4 partes del espacio. Trajes caros, docenas de camisas aún en el plástico de la tintorería, hileras de zapatos. Las cosas de Clara estaban hacinadas en un pequeño rincón. Unos pocos vestidos, algunos vaqueros, básicos. Como si fuera una invitada en su propia casa. El baño era igual. Su colonia, sus utensilios de afeitado, sus productos dominando el mostrador, el neceser de maquillaje de ella guardado en un cajón. Oí pasos en la escalera, y todo mi cuerpo se tensó. El entrenamiento se activó automáticamente. Evaluar la amenaza, encontrar salidas,
prepararse para defender. Pero me obligué a relajarme, a recordar que se suponía que era Clara. Clara asustada, Clara sumisa. Bruno apareció en el umbral, y pude ver por primera vez al hombre que había estado torturando a mi hermana. Era alto, quizás 1,88, bien constituido, como si pasara tiempo en el gimnasio, pelo oscuro, peinado perfectamente, reloj caro, camisa con las mangas arremangadas, guapo de esa manera pulida, demasiado perfecta, el tipo de hombre que parecía tener su vida bajo control, pero sus ojos eran fríos, calculadores, estudiándome. «Estás en casa temprano», dijo. No una pregunta, una declaración con un filo. Ya probando. Mantuve la mirada baja como me enseñó Clara. Lo siento. Debería haberme quedado fuera más tiempo. ¿Dónde estabas? En el supermercado, comprando cosas para la cena. Había memorizado esto. Clara había ido de compras ayer antes de venir a mi apartamento. Las compras seguían en mi nevera, pero Bruno no lo sabría. Me miró fijamente durante un largo momento. Podía sentir su mirada como algo físico, buscando cualquier cosa errónea o fuera de lugar. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro neutral, asustado, pero tratando de complacer. Eso es lo que él esperaba. Bien, dijo finalmente. Tengo más llamadas. ¿La cena a las 6:30? Por supuesto. ¿Qué te gustaría? Averígualo. Ese es tu trabajo, ¿no? Se alejó, y oí cerrarse la puerta de su despacho. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Primera prueba superada. La tarde se alargó. Hice la cena comprobando constantemente el reloj. Pollo, verduras asadas, arroz. Sencillo. Clara dijo que Bruno odiaba cualquier cosa demasiado complicada o exótica. Puse la mesa exactamente como ella me había enseñado. Tenedor a la izquierda, cuchillo y cuchara a la derecha, vaso de agua en la posición de la 1 en punto. A las 6:25, oí abrirse la puerta de su despacho. Mi estómago se retorció. Entró en el comedor exactamente a las 6:30. Miró la mesa, me miró a mí. «Huele soso», dijo, sentándose. «Lo siento. Puedo añadir más condimento». «No te molestes. Me lo comeré». Dio un bocado y observé su cara con atención. Masticó lentamente, deliberadamente. «Está seco. Lo siento. Siempre pides perdón, pero nada cambia». Su voz era tan casual, como si estuviera comentando el tiempo. «¿Por qué es eso, Clara? Lo haré mejor. Lo prometo». Comió en silencio durante un rato, y yo apenas toqué mi comida. Mi apetito había desaparecido. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que estaba en peligro, sentada frente a un depredador. «Te mueves diferente hoy», dijo de repente. «Tu postura es diferente». Mi sangre se heló. «No sé a qué te refieres. Pareces tensa, nerviosa, más de lo habitual». Dejó el tenedor, se reclinó en su silla. «¿Algo que quieras contarme?» «No, solo estoy cansada». «¿Cansada?», lo dijo como si no me creyera. «¿Hablaste con alguien hoy? ¿Tu hermana, quizás?» «No, solo en la tienda». «Eso es bueno, porque recuerdas lo que dije sobre tu familia. No respetan nuestro matrimonio. Intentan ponerte en mi contra. Es mejor si limitas el contacto». Quería lanzarme sobre la mesa. Quería mostrarle exactamente lo que pensaba de sus reglas y su control. Pero me lo tragué. Asentí y me disculpé de nuevo. Después de la cena, limpié mientras él veía la televisión en el salón. Cada movimiento se sentía observado, juzgado. Cuando terminé, me senté en el extremo opuesto del sofá, tratando de mantenerme pequeña y desapercibida. Alrededor de las 9, Bruno apagó la televisión. «Me voy a la cama. No te quedes despierta hasta tarde». Como si yo fuera una niña que necesitaba una hora de dormir. Asentí, esperé hasta que lo oí subir. Me senté en esa sala de estar fría y perfecta. Y pensé en mi hermana viviendo así durante años. Cada día, caminando sobre cáscaras de huevo. Cada momento asustada. No es de extrañar que pareciera tan vacía. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Clara desde el número de tía Patricia. «¿Estás bien?», escribí rápidamente. «Bien. Aún no sospecha nada. Ten cuidado, por favor».
Borré los mensajes como me enseñó Clara. Bruno revisaba su teléfono cada noche. No podía dejar pruebas. Alrededor de las 10, subí. Bruno ya estaba en la cama, leyendo algo en su tablet. Fui al baño, me puse el pijama, volví a salir. Fue entonces cuando me agarró del brazo. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca con fuerza, tirando de mí hacia la cama. Tropecé, mi entrenamiento gritándome que contraatacara, que rompiera su agarre, que me defendiera. Te vi escribiendo mensajes, dijo en voz baja. Su agarre se intensificó. ¿Quién era? Solo tía Patricia. Quería saber cómo estaba. Te dije que limitaras el contacto con tu familia. Sus dedos se clavaron con más fuerza. Podía sentir cómo se formaban los moratones. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me doy cuenta cuando me desobedeces? Lo siento. Solo envió un mensaje rápido. No quería ser grosera. Me acercó más y pude oler la pasta de dientes en su aliento. Te crees muy lista, pero sé todo lo que pasa en esta casa. Sé cada mentira que cuentas. Apretó más fuerte y me mordí el labio para no reaccionar. Tú me perteneces. Esta casa, tu teléfono, tu vida, todo me pertenece a mí. No lo olvides. Entonces me soltó, empujándome ligeramente. Vete a dormir. Me metí en la cama, con el brazo palpitando. En la oscuridad, toqué los moratones que ya se estaban formando. Y pensé en Clara, soportando esto. No solo una vez, no solo esta noche, sino una y otra vez durante 2 años. No por mucho tiempo, prometí en silencio. Solo un poco más de tiempo. La semana siguiente fue una clase magistral de tortura psicológica. Bruno no solo controlaba la vida de Clara, la orquestaba. Cada detalle, cada momento, cada respiración tenía que cumplir con sus estándares. Aprendí sus patrones. Días buenos en los que era casi encantador, trayendo a casa regalos caros que yo no quería, flores, joyas, un bolso nuevo de una marca de lujo. Cada regalo se sentía como cadenas disfrazadas de afecto. Los presentaba con esa sonrisa que esperaba gratitud, elogios, reconocimiento de lo afortunada que era de tenerlo. Luego, los días malos. Esos llegaban sin previo aviso. Una toalla colgada mal en el baño. Tardar 30 segundos de más en responder cuando gritaba mi nombre. Mirar mi teléfono durante el desayuno. Cada infracción menor resultaba en un castigo, a veces verbal, su voz goteando desprecio mientras enumeraba mis fracasos. A veces físico, un empujón, un agarre lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Una vez, me retorció el brazo detrás de la espalda hasta que las lágrimas asomaron a mis ojos. Todo porque había comprado la marca incorrecta de café. Pero yo estaba documentando todo. Clara había comprado un bolígrafo con cámara meses atrás, demasiado asustada para usarlo realmente. Yo no tenía miedo. Grabé sus diatribas, sus amenazas, la crueldad casual que mostraba cuando pensaba que nadie estaba mirando. En el tercer día, encontré lo que estaba buscando. El cajón cerrado con llave, en su mesita de noche. Me llevó 2 horas de búsqueda mientras él estaba en el trabajo localizar dónde había escondido la llave. Dentro de un libro en la estantería, un ejemplar de tapa dura de una novela de espías, vaciado por dentro, un movimiento de aficionado para alguien que se creía tan listo. Dentro del cajón había una carpeta con el nombre de Clara. Mis manos temblaban mientras la abría. Capturas de pantalla de mensajes de texto, datos de rastreo GPS, que mostraban todos los lugares a los que Clara había ido durante el último año. Notas sobre sus actividades, con quién hablaba, cuánto tiempo estaba fuera. Había estado vigilando a su propia esposa como si fuera una sospechosa criminal, como si fuera su propiedad para monitorear y controlar. También había extractos bancarios. El nombre de Clara estaba en las cuentas, pero no tenía acceso. Cada compra rastreada, cada euro contabilizado. Encontré los recibos de la compra donde ella había estado sisando 20 euros cada vez. Los había resaltado, escritos signos de interrogación. Él lo sabía. Sabía que ella estaba escondiendo dinero y probablemente estaba esperando el momento adecuado para confrontarla al respecto. Fotografié todo con el bolígrafo con cámara. Cada página,
Cada documento, cada pieza de evidencia que mostraba la profundidad de su control. Debajo de la carpeta, encontré algo peor. Una carta escrita a mano, nunca enviada, con la letra de Bruno. Estaba dirigida al director del antiguo colegio de Clara. En ella, había fabricado preocupaciones sobre la salud mental de Clara, su fiabilidad, su aptitud para trabajar con niños. Nunca la había enviado. Pero la amenaza era clara. Si alguna vez intentaba irse, si alguna vez contraatacaba, él tenía armas preparadas. Podía destruir su reputación, su carrera, su credibilidad. Esa noche, me reuní en secreto con una mujer llamada Elena, una abogada de una asociación de violencia de género que Clara había consultado una vez. Le había dado a Clara su tarjeta, y Clara la había escondido en un bolso viejo, demasiado asustada para llamar. Yo llamé. Nos encontramos en una cafetería a 3 pueblos de distancia mientras Bruno pensaba que yo estaba haciendo la compra semanal en un supermercado diferente. Elena miró las pruebas, escuchó mis grabaciones, y su expresión se volvió más sombría con cada pieza. Esto es bueno, dijo finalmente. Realmente bueno. Pero en el tribunal, sus abogados argumentarán que la vigilancia era protectora, no controladora. Dirán que estaba preocupado por ella, que el rastreo fue consentido. Las grabaciones ayudan, pero necesitamos algo irrefutable. Necesitamos que él amenace explícitamente o admita el abuso en una grabación, algo que su dinero no pueda explicar. ¿Cómo consigo eso? No lo haces. Es demasiado peligroso. Lleva lo que tienes a la policía ahora. Consigue una orden de alejamiento. Pon a tu hermana en un lugar seguro. Pero yo sabía que eso no era suficiente. La familia de Bruno tenía a los mejores bufetes de la Castellana en nómina. Harían esto complicado, caro, prolongado. Clara pasaría años mirando por encima del hombro, temiendo que él encontrara una manera de sortear el sistema, temiendo que cumpliera sus amenazas. Necesitaba que confesara, que lo dijera en voz alta, donde no pudiera negarse. Para el 6º día, había localizado el dinero de emergencia de Clara. Todavía estaba escondido en la caja de tampones donde Bruno nunca miraba. 3.000 euros que representaban meses de pequeñas rebeliones. Pequeños actos de esperanza de que tal vez algún día podría escapar. Se me rompió algo por dentro al darme cuenta de que había estado planeando huir, pero nunca encontró la fuerza. Los patrones continuaron. Los cambios de humor de Bruno, sus reglas, su vigilancia constante. Revisaba mi teléfono cada noche, leía mensajes, comprobaba registros de llamadas, exigía las contraseñas de las cuentas de redes sociales, aunque Clara ya no las usaba. Cuando tía Patricia me envió un mensaje preguntando cómo estaba, Bruno me obligó a borrarlo delante de él. Prohibió cualquier respuesta. «Tu familia no entiende nuestro matrimonio», dijo. «Intentan interferir. Es mejor así». Sonreí, asentí. Estuve de acuerdo, y por dentro, contaba las horas que faltaban para que esta pesadilla terminara. El 7º día comenzó con normalidad. Bruno se fue a trabajar. Limpié la casa según sus estándares. Preparé la cena, me mantuve pequeña y obediente. Pero cuando llegó a casa esa noche, pude notar que algo era diferente. Había estado bebiendo. No estaba borracho de caerse, pero lo suficiente como para que sus ojos estuvieran desenfocados, sus movimientos sueltos. Estaba buscando pelea. «Este sitio es un desastre», dijo, a pesar de que había pasado 2 horas limpiando. «Lo siento. Limpiaré más. Siempre pides perdón. El perdón no arregla nada». Caminó por el salón, buscando deliberadamente problemas. Encontró una revista de decoración en la mesa de centro. «¿Qué hace esto aquí?» «La estaba leyendo». «La guardaré». «¿Estabas leyendo?» Recogió la revista, la lanzó al otro lado de la habitación. «Mientras yo estoy trabajando todo el día, pagando por todo, tú estás sentada leyendo revistas». «No. Solo tomé un breve descanso». «No me mientas». Su voz subió a un grito. «Puedo ver las mentiras en tu cara. Crees que soy estúpido». Mi móvil vibró en el bolsillo de mi pantalón. Un mensaje de texto. La cabeza de Bruno giró hacia el sonido. «Dame tu teléfono». «Bruno, probablemente sea solo, dámelo». Ahora, se lo entregué, con el corazón acelerado.
Miró la pantalla. Su rostro se transformó en algo feo. Tu hermana. Has estado hablando con tu hermana. Su mano salió disparada antes de que pudiera reaccionar, agarrando mi teléfono y lanzándolo contra la pared. Se hizo añicos. Te dije que nada de contacto. Te lo dije. Solo envió un mensaje. No he respondido. Mientes. Has estado mintiendo todo este tiempo. Se movió hacia mí y cada instinto gritaba peligro. ¿Con quién estás hablando realmente? ¿Qué estás planeando? Nada. Te lo prometo, nada. Su mano se alzó y conectó con mi cara. Una bofetada dura y viciosa que me giró la cabeza hacia un lado. El dolor explotó en mi mejilla. Saboreé la sangre de mi labio partido. Pero algo pasó, algo que él no esperaba. No me arrugué, no lloré, no me disculpé. Lentamente giré mi cabeza hacia él. Mis ojos no eran los ojos asustados de Clara, eran los míos, fríos, furiosos, hartos. Gemela equivocada, dije en voz baja. La confusión de Bruno duró exactamente un segundo. Luego, la rabia la reemplazó y su mano se alzó para otro golpe. Pero esta vez, yo estaba lista. Bloqueé su brazo, atrapé su muñeca y usé su propio impulso contra él. Años de entrenamiento tomaron el control. Me adentré en su espacio. Enganché mi pierna detrás de la suya y lo derribé. Su espalda golpeó el suelo de madera con un sonido que le sacó el aire de los pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, caí sobre él, con la rodilla presionada con fuerza contra su pecho, inmovilizándolo. Saqué el pequeño grabador de audio que Elena me había dado del bolsillo de mi chándal. Lo activé. Dilo, ordené. Mi voz no se parecía en nada a la de Clara. Nada suave ni asustada. Di lo que le has estado haciendo a mi hermana. Di cómo la has estado golpeando, controlando, amenazando. Dilo todo. Ahora, los ojos de Bruno se abrieron de par en par. Intentó quitárseme de encima, pero presioné más fuerte, usando mi peso y mi posición. Él era más fuerte, pero yo conocía las palancas. Conocía la técnica. Quítate de encima. Se revolvió, su cara poniéndose roja. Loca. Quítate. Dilo. Admite lo que le hiciste a Clara. No sé de qué estás hablando, pero sus ojos contaban una historia diferente. Sabía exactamente lo que quería decir. ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué has hecho con Clara? Está a salvo, en un lugar donde nunca más la tocarás. Ahora habla. Dime por qué la lastimaste. Dime lo que hiciste. Dejó de luchar por un momento y vi su cerebro funcionar. Calculando. Siempre estaba calculando. Esto es una locura. Me estás agrediendo en mi propia casa. Podría hacer que te arresten. ¿En serio? ¿Quieres llamar a la policía? Por favor, hazlo. Me encantaría enseñarles la carpeta en tu mesita de noche. Todos esos datos de vigilancia, el rastreo, el control, cada mensaje de texto que monitoreaste, cada lugar donde la seguiste. Eso es acoso, Bruno. Eso es ilegal. Su rostro se puso pálido. Registraste mis cosas. Igual que tú registrabas las cosas de Clara cada día. Se siente diferente cuando te pasa a ti, ¿verdad? Intentó zafarse de nuevo, esta vez con más fuerza. Logró liberar parcialmente un brazo. Su mano agarró mi garganta. Y por un segundo, entendí el terror que Clara debió sentir. Esos dedos presionando, tratando de apretar. Pero yo no era Clara. Agarré su pulgar, lo doblé hacia atrás, en un ángulo que lo hizo gritar y soltar. Luego le inmovilicé ambas muñecas, mi rodilla hincándose más fuerte en su pecho. Te gusta lastimar a gente más pequeña que tú. Gente que tiene miedo, gente que no puede defenderse. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo se siente ser el que está inmovilizado? Se lo merecía. Las palabras explotaron de él, la rabia superando su control calculado. Es mi esposa. Se supone que debe obedecerme, respetarme, pero siempre estaba fisgoneando, escondiendo cosas, planeando irse. Tenía todo el derecho a disciplinarla. Disciplinarla. Mi voz era mortalmente tranquila. Es así como llamas a estrangularla, hasta que casi se desmayaba, a golpearla, a amenazar con hacer desaparecer su cuerpo. Ella me empujó a hacerlo. Si me hubiera escuchado, si hubiera hecho lo que se suponía que debía hacer, nada de esto habría pasado.
Le di todo. Una casa preciosa, dinero, estatus. ¿Y cómo me lo pagó? Siendo desagradecida, hablando con su familia a mis espaldas, siendo un ser humano. Lo corté. Queriendo libertad básica, respeto básico. No puedes probar nada. Su voz cambió. Se volvió calculadora de nuevo, incluso inmovilizado debajo de mí. Incluso si grabaste esto, lo cual estoy seguro de que hiciste, mis abogados lo destrozarán. Fui atacado en mi propia casa. Dije lo que tenía que decir para que me soltaras. Es coacción. No se sostendrá. Realmente te crees tan listo, ¿verdad? Sé que lo soy. Y cuando me levante de aquí, tú y tu hermana vais a lamentar. La puerta principal se abrió de golpe. Agentes de la Policía Nacional inundaron la entrada. 3 de ellos, seguidos por Elena, la abogada. Se movieron rápidamente, profesionalmente, rodeándonos. Señora, apártese. Por favor, me dijo uno de los agentes. Me levanté, me alejé, mis piernas temblando ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Bruno comenzó a levantarse, ya cambiando a su modo encantador, su cara pública. Agentes, gracias a Dios que están aquí. Esta mujer irrumpió en mi casa y me atacó. Quiero presentar cargos de inmediato. Es peligrosa. Claramente inestable. Bruno Martínez. El agente principal lo interrumpió. Sí, y le estoy diciendo que está usted detenido por violencia de género, agresión, detención ilegal, acoso y amenazas terroristas. El agente sacó las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. La cara de Bruno pasó de encantadora a furiosa en un instante. Esto es ridículo. No pueden arrestarme basándose en la palabra de una loca. ¿Saben quién es mi familia? ¿Saben a qué abogados tengo acceso? Sabemos exactamente quién es usted, señor Martínez. El agente lo giró, le esposó las manos a la espalda. También tenemos grabaciones de usted admitiendo haber abusado de su esposa. Tenemos documentación de acoso y vigilancia. Tenemos informes médicos que su esposa acaba de autorizar y que muestran lesiones consistentes con agresiones repetidas. Y tenemos múltiples testigos de sus amenazas. Fui coaccionado. Ella me atacó. Cualquier cosa que dije fue bajo coacción. La grabación será revisada por el fiscal del distrito. Todo lo que diga ahora puede ser y será usado en su contra en un tribunal. El agente comenzó a leerle sus derechos completos mientras Bruno gritaba sobre él. Esto es una trampa. Mi esposa está detrás de esto, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está Clara? Cuando salga, va a pagar por esto. ¿Me oyen? Va a lamentar esto. Los agentes intercambiaron miradas. Esas amenazas también estaban siendo grabadas. Bruno estaba demasiado enfadado, demasiado acostumbrado a salirse con la suya, para darse cuenta de que estaba empeorando todo. Mientras lo conducían hacia la puerta, todavía gritando sobre abogados y demandas, y cómo todos lo lamentaríamos. Bruno miró hacia atrás, hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. No puedes protegerla para siempre, dijo, su voz fría y segura a pesar de las esposas. Saldré, y cuando lo hagas, ella tendrá una orden de alejamiento, pruebas, y una hermana que no te tiene miedo, le dije. Elegiste a la familia equivocada para aterrorizar. Se lo llevaron. La puerta se cerró. Y de repente, la casa quedó en silencio. Elena se acercó, puso una mano suave en mi hombro. ¿Estás bien? Me toqué el labio partido. Sentí cómo palpitaba. Estoy bien. ¿Es suficiente? Las pruebas, la grabación, es suficiente para mantenerlo alejado de ella. Con lo que tenemos ahora, sí. El fiscal se está tomando esto en serio. Los abogados de su familia intentarán luchar. Pero entre las grabaciones, la documentación que reuniste y sus amenazas frente a los agentes, ella sonrió sombríamente. Va a ir a la cárcel. Mis piernas finalmente cedieron. Me senté con fuerza en el perfecto sofá blanco de Bruno y me permití temblar. Lo habíamos hecho. Clara estaba libre. El mes siguiente fue un infierno legal. Tal como Elena predijo, la familia de Bruno gastó una fortuna en el mejor equipo legal de Madrid. Intentaron todo. Argumentaron que yo había irrumpido. Argumentaron que lo había provocado.
Argumentaron que la grabación de la confesión fue obtenida bajo coacción y era inadmisible. Incluso intentaron argumentar que Clara era mentalmente inestable, usando esa carta no enviada como prueba de la preocupación de larga data de Bruno. Pero no contaban con la cantidad de pruebas que habíamos acumulado. No era solo mi grabación. Era el bolígrafo con cámara. Eran las fotos de la carpeta de vigilancia. Eran los extractos bancarios que mostraban el control financiero. Era el testimonio de tía Patricia sobre el aislamiento de Clara. Era el testimonio de la propia Elena sobre las amenazas. Y, lo más importante, era el testimonio de Clara. La llevé yo misma al juzgado. Bruno, con su traje caro, nos miró desde el banquillo de los acusados. Vi a Clara temblar, y le apreté la mano. «Tú puedes hacer esto», le susurré. «Ya no te puede hacer daño». Cuando subió al estrado, su voz era pequeña al principio, pero a medida que hablaba, a medida que describía los 2 años de infierno, su voz se hizo más fuerte. Describió el control, el miedo, la noche en que él la estranguló. El jurado escuchó cada palabra. Los abogados de Bruno intentaron destrozarla en el contrainterrogatorio. ¿No es cierto, señora Martínez, que usted estaba ocultando dinero para huir? ¿Que estaba planeando abandonar a su marido? Sí, dijo Clara, su voz clara como el cristal. Estaba ahorrando dinero para salvar mi vida, pero el verdadero golpe mortal fue la grabación de las amenazas de Bruno en la casa, hechas después de que la policía llegara. No había coacción allí, solo pura y sin adulterar malicia. El jurado tardó menos de 4 horas. Culpable. De todos los cargos: violencia de género, agresión agravada, detención ilegal, acoso. El juez, una mujer con ojos severos, no se anduvo con rodeos en la sentencia. Habló del abuso de confianza, de la naturaleza calculadora de los crímenes de Bruno, del terror que había infligido. Lo sentenció a la pena máxima permitida, 15 años de prisión. Bruno no mostró emoción. Vi el tic en su mandíbula. Mientras se lo llevaban, sus ojos encontraron los míos. No dije nada. Solo lo miré fijamente, sin miedo, hasta que desapareció de la vista. Esa noche, Clara y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Madrid. Habíamos pedido comida tailandesa, nuestra favorita, y abrimos una botella de vino caro. «Por la libertad», dijo Clara, levantando su copa. «Por la justicia», respondí yo. Bebimos. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé», sonrió. Una sonrisa real y genuina, la primera que le había visto en años. «Tía Patricia me ha ofrecido quedarme en Segovia un tiempo. Creo que lo haré. Respirar aire fresco. Pintar, recordar quién era antes de él». «¿Y el dinero?», pregunté. «Los 3.000 euros. Voy a donar cada céntimo a la asociación de Elena», dijo, «para ayudar a la próxima mujer que esté demasiado asustada para huir». Hablamos durante horas, recuperando el tiempo perdido. Reímos por primera vez en lo que pareció una eternidad. Fue como si mi hermana hubiera vuelto de entre los muertos. Unas semanas después, fui al chalet en Pozuelo por última vez. El divorcio se había finalizado rápidamente. La casa estaba siendo vendida. Las ganancias iban todas a Clara como restitución. Estaba allí para recoger las últimas cosas de Clara. La casa estaba vacía, silenciosa, despojada de sus muebles perfectos y fríos. Ya no se sentía como una prisión. Solo se sentía triste. En la que había sido la habitación de Clara, encontré su viejo diario, de cuando era adolescente, uno que pensé que se había perdido. Lo abrí y una foto cayó. Éramos nosotras, a los 13 años, un año después del accidente de nuestros padres. Estábamos en el parque, con los brazos alrededor de la otra, haciendo muecas a la cámara. Yo tenía una tirita en la rodilla. Clara me estaba dando un mordisco a mi bocadillo. Incluso entonces, éramos un equipo. Alba y Clara. Clara y Alba, siempre protegiéndonos la una a la otra. Salí de esa casa, cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. Pasaron 5 años. La vida de Clara en Segovia se asentó en un ritmo pacífico. Javier, el bibliotecario, resultó ser exactamente lo que ella necesitaba.
Un hombre tranquilo, paciente, y que la adoraba sin intentar poseerla. Se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de tía Patricia, rodeados solo de familia cercana y sus nuevos amigos. Clara me pidió que fuera su dama de honor de nuevo. Esta vez, mientras estaba a su lado, no sentí nada más que pura alegría. Su vestido era sencillo, llevaba flores silvestres en el pelo, y nunca dejó de sonreír. Poco después, adoptaron a una niña, una pequeña de 3 años llamada Sofía, y Clara se convirtió en la madre que siempre quiso ser. Yo seguí dirigiendo mi gimnasio en Madrid. Las clases de defensa personal para el refugio de Elena se convirtieron en mi pasión. Habíamos creado un programa completo, no solo físico, sino también con talleres legales y apoyo psicológico. Elena y yo nos convertimos en socias formidables, testificando en juicios, presionando para leyes más estrictas. Me convertí en la tía Alba, la tía genial de Madrid, que visitaba los fines de semana con regalos ruidosos y llevaba a Sofía a clases de lucha, que eran principalmente volteretas en el sofá. La vida era buena, era estable, hasta la llamada telefónica. Fue Elena quien me llamó, su voz tensa. Alba, tienes que venir a mi oficina. Ahora. Dejé a mi clase de mediodía en manos de mi asistente y conduje por la Castellana, sintiendo un nudo de hielo formándose en mi estómago. ¿Qué pasa, Elena? Me estás asustando. En su oficina, Elena me tendió un documento legal. Es Bruno. Está solicitando libertad condicional anticipada. ¿Qué? No puede ser. Le dieron 15 años. Comportamiento ejemplar, dijo Elena con amargura. Se unió al coro de la prisión. Dirige un grupo de estudio bíblico. Ha convencido a la Junta de Libertad Condicional de que es un hombre cambiado y arrepentido. Es una farsa, escupí. Por supuesto que lo es. Pero la Junta se lo está tragando. Su audiencia es en 3 semanas, y sus abogados están usando un nuevo argumento. Me mostró otra página. Están alegando que su confesión original fue coaccionada no solo por ti, sino por mí, que conspiramos con la policía para tenderle una trampa. Sentí que la sangre me hervía. ¿Quiere que Clara testifique en la audiencia? Decirles cómo él se ha disculpado y cómo ella lo perdona. De ninguna manera, dije, poniéndome de pie. Ella no va a ir a ninguna parte cerca de ese monstruo. Si ella no va, él lo usará, dijo Elena. Dirá que su ausencia demuestra que todavía está siendo influenciada por ti, que la mantienes alejada de él. Alba, esto es malo. Su familia todavía tiene dinero e influencia. Podrían lograrlo. ¿Qué hacemos? Elena me miró fijamente. Clara tiene que testificar, pero no de la forma que él espera. Tiene que ir a esa audiencia y destruir su narrativa de hombre cambiado. Tiene que recordarles al monstruo que es. Conduje a Segovia esa noche. Clara, Javier y Sofía estaban cenando. La casa olía a estofado y pan casero. Sofía corrió a abrazarme. Tía Alba, vamos a luchar. Más tarde, pequeña, sonreí, tratando de ocultar mi tensión. Después de que Sofía se durmió, les conté la noticia. Javier palideció. Clara se quedó muy quieta. No tienes que hacerlo, le dije rápidamente. No te lo pediré. Podemos luchar contra esto de otras maneras. Obtendré una orden de alejamiento más fuerte. No, dijo Clara. Su voz era tranquila, pero había acero en ella, que no había estado allí 5 años antes. Elena tiene razón. Si no voy, él gana. Si me escondo, él gana. Tomó la mano de Javier. Él cuenta con que yo siga siendo la mujer asustada que metió en ese chalet. Necesita ver en quién me he convertido. Se volvió hacia mí. Iré, testificaré, pero no iré sola. Tú vienes conmigo. Siempre, le dije. Estaremos juntas en esto. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Elena y yo preparamos a Clara. Repasamos cada mentira que Bruno podría decir, cada táctica que sus abogados podrían usar. Él intentará hacerte parecer inestable, le advirtió Elena. Hará que parezca que Alba te manipuló. Tienes que mantener la calma. Tienes que ser la personificación de la razón y la fuerza. La noche antes de la audiencia, Clara apenas durmió. Me senté con ella en la cocina de su casa de invitados,
bebiendo té mientras la luna colgaba alta sobre Segovia. Tengo miedo, Alba, admitió en la oscuridad. Lo sé. Yo también. No por mí. No realmente. Tengo miedo por Sofía. Tengo miedo de que él salga y que intente terminar lo que empezó. No lo hará, le dije, tomando su mano, porque no dejaremos que salga. Mañana, le muestras al mundo quién es él y quién eres tú. Ella asintió, apretando mi mano. Gemela equivocada, susurró. Sonreí. No, esta vez, las gemelas correctas. Juntas. La sala de audiencias de libertad condicional estaba abarrotada. La familia de Bruno estaba allí, ocupando la primera fila, vestidos con trajes caros y expresiones de sombría confianza. Y luego estaba él. Bruno entró esposado, pero con el uniforme de la prisión planchado. Parecía mayor. Había algo de gris en sus sienes, pero cuando sus ojos barrieron la habitación, vi la misma arrogancia fría, el mismo cálculo. Se detuvo cuando nos vio a Clara y a mí, sentadas juntas en la primera fila, con Elena a nuestro lado. Una leve sonrisa tocó sus labios. El error de un depredador pensó que nuestra presencia significaba que teníamos miedo. Su abogado, un hombre hábil llamado Méndez, habló primero. Pintó un cuadro de un hombre renacido. El señor Martínez ha pasado 5 años en profunda reflexión y penitencia, entonó. Ha sido un recluso modelo. Ha buscado la redención espiritual. Ha aceptado la responsabilidad por los errores cometidos en un matrimonio tumultuoso. Objeción, dijo Elena en voz baja pero firme. ¿Errores? Fue agresión agravada. Anotado, dijo el presidente de la Junta. Méndez continuó, hablando del trabajo de Bruno en la prisión, de las cartas de apoyo del capellán. Luego, llamó a Bruno al estrado. Bruno fue magistral. Lloró lágrimas de cocodrilo. Habló de su ira incontrolada, de cómo no reconoció al hombre que era. Todo lo que quiero, dijo, con la voz quebrada, es una oportunidad de enmendar mis errores, de mostrarle a Clara que lamento el dolor que causé, de vivir una vida tranquila y piadosa. Casi me dieron náuseas. Luego, Méndez dijo, nos gustaría llamar a Clara Sandoval. Clara se puso de pie. Javier le dio un beso en la mejilla. Le apreté la mano por última vez. Caminó hacia el estrado, con la cabeza alta, su vestido sencillo, pero profesional. No parecía una víctima, parecía una maestra. Méndez le sonrió con condescendencia. Señora Sandoval, gracias por venir. Sabemos lo difícil que debe ser esto. Estoy aquí para decir la verdad, dijo Clara. Y la verdad es que mi cliente lamenta profundamente sus acciones. No le ha enviado numerosas cartas de disculpa. He recibido comunicaciones, dijo Clara con cuidado, y en esas comunicaciones no ha expresado el remordimiento. Ha expresado un deseo de ser liberado, respondió Clara. Mano punto para Clara. Vi a Méndez fruncir el ceño ligeramente. Señora Sandoval, ¿cree usted en la redención? ¿En que la gente puede cambiar? Creo que el cambio genuino se demuestra a través de acciones, no de palabras convenientes en una audiencia de libertad condicional. Mi cliente ha sido un recluso modelo. Mi exmarido fue un marido modelo en público durante 4 años. Lo interrumpió Clara, mientras me golpeaba y estrangulaba en privado. Es un experto en actuar para una audiencia. El aire en la sala se tensó. Méndez cambió de táctica. Su hermana, Alba, la que está sentada allí, ¿no es cierto que ella orquestó todo el enfrentamiento? Mi hermana me salvó la vida, dijo Clara. ¿No es cierto que ella la ha aislado, controlando su percepción de mi cliente? Mi hermana me dio la fuerza para escapar. Mi percepción de su cliente se basa en sus puños y sus manos alrededor de mi cuello. Bruno se movió en su silla. La máscara de hombre arrepentido se estaba resquebrajando. Señora Sandoval, dijo Méndez, ahora visiblemente molesto. Mi cliente solo pide perdón. No puede encontrar en su corazón el perdón para él. Clara hizo una pausa. Miró directamente a Bruno. Por primera vez, Bruno tuvo que sostener su mirada. Señor Méndez, dijo Clara, su voz resonando en la sala silenciosa. Usted habla de perdón. Hablemos de lo que su cliente entiende por arrepentimiento. Se volvió hacia la Junta.
Hace 2 meses, recibí una carta de Bruno Martínez. No era una disculpa. Era un plan de negocios. Vi a Méndez palidecer. Esto no estaba en el guión. ¿Un plan de negocios?, preguntó el presidente de la Junta. Sí, dijo Clara. Sacó una carta doblada de su bolso. Elena se la había entregado como prueba. Me propuso que, cuando fuera liberado, escribiéramos un libro juntos sobre nuestra historia de redención. Detallaba los porcentajes de ganancias. 50% para él, 50% para mí. Un jadeo colectivo. Recorrió la sala. Detallaba una gira de conferencias, continuó Clara, su voz ahora ardiendo de rabia fría. ¿Cómo podríamos ir a programas de televisión matutinos? ¿Cómo mi historia y su redención podrían ser rentables? Esto es irrelevante, gritó Méndez. Es extremadamente relevante, dijo el presidente de la Junta, sus ojos fijos en Bruno. El arrepentimiento no es un plan de marketing, dijo Clara. El arrepentimiento no es buscar sacar provecho del trauma que infligiste. El hombre que tienen ante ustedes no ha cambiado, solo ha refinado su manipulación. No lamenta haberme golpeado. Lamenta haber sido atrapado. Se volvió hacia Bruno una última vez. Tú no quieres perdón. Quieres permiso. Quieres derechos de autor. Y no tendrás ninguno de los dos. Clara terminó su declaración. Bruno estaba lívido. La máscara se había hecho añicos. Mentirosa, siseó. Te lo ofrecí para ayudarte, para darte una voz. Señor Martínez. Silencio, gritó el presidente. Ella y su hermana loca, siempre conspirando. Arruinaste mi vida, le gritó a Clara. Y así, en 10 segundos, Bruno deshizo 5 años de comportamiento ejemplar. La Junta deliberó durante exactamente 15 minutos. Libertad condicional denegada. Se recomendó al señor Martínez que cumpliera el resto de su sentencia de 10 años. Mientras se lo llevaban, esta vez luchando contra los guardias, nos miró. Yo le sonreí. Clara simplemente lo miró con lástima. Salimos de la sala del tribunal y nos adentramos en la brillante luz del sol de Madrid. Javier corrió y abrazó a Clara tan fuerte que la levantó del suelo. Elena estaba radiante. Eso, dijo, fue una obra maestra. Clara se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. La abracé. «Lo hiciste», le susurré. «Lo enterraste». «No», dijo ella, apartándose y tomando mi mano. «Lo hicimos. Gracias por compartir este viaje con nosotros. Historias como esta se quedan contigo, ¿verdad? Nos recuerdan la fuerza que todos tenemos dentro, incluso en los momentos más oscuros, y esa sensación de justicia final y dulce. Pero la historia no tiene por qué terminar aquí. Tenemos otra elegida solo para ti, justo aquí en la pantalla. Tengo el presentimiento de que te va a encantar lo que ocurre en esta. Adelante, haz clic en ella para que sigan las historias. Y si esta historia te ha llegado al corazón, o quizá te ha hecho sentir esa rabia justificada, considera compartirla con un amigo que necesite escucharla. Es la mejor forma de apoyar al canal y hacernos saber que quieres más. Por supuesto, si quieres ser el primero en enterarte de nuestra próxima historia, asegúrate de darle al botón de suscribir y tocar la campanita. Estamos encantados de tenerte como parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.